Sí. Ahora dígame la diferencia entre un hombre y el otro para entonces ir al presidente Álvaro Uribe. La diferencia como hombre. No, ni siquiera quiero discutir eso, eran totalmente opuestos. Ninguno de los dos era particularmente inteligente, aunque la gente crea que la gente que hace una fortuna de $1.000 millones es inteligencia, están equivocados. Eran audaces, eran inescrupulosos, eran crueles, eran burdos. Crueles, terriblemente crueles, malvados, y entonces obviamente, porque la inteligencia para mí tiene que tener una base humanística y un propósito humanitario. La inteligencia es una luz, es otra cosa. Estos eran hombres audaces, esto era una cosa muy distinta, hábiles y sagaces como ninguno, ¿no? Usted puede utilizar la inteligencia para el bien o para el mal. Pero bien, vamos entonces a la parte de la política colombiana. Usted dice en el libro que los narcos prosperaron en Colombia no porque fueran unos genios, sino porque los presidentes eran muy baratos. Escuchen esto, que los presidentes colombianos eran muy baratos, significa que eran muy baratos y muy fáciles de comprar. Sí, eran muy baratos. Le voy a ir mencionando una serie de presidentes colombianos. Alfonso López Michelsen, y quiero solamente que me diga, para entonces llegar al presidente actual, que me diga si estuvo comprado por los narcos. López Michelsen. Tanto como estuvo comprado, no, pero recibió mucho dinero para su campaña presidencial frente a Belisario Betancourt. No es lo mismo. Estuvo comprado y les prestó muchísimos servicios. Y delante mío, Rodríguez Orejuela le mandaba pasajes a Europa a él y a su mujer. Era una cosa impresionante. No, entonces... El día que Santofimio viene con Rodríguez Orejuela, el día que Rodríguez Orejuela sale de la cárcel, trae a Santofimio, el candidato de Pablo, a mi apartamento, y va nuevamente para presidencial. Iba nuevamente para donde Alfonso López Michelsen. Habían venido en el año 83, Pablo, con todo el cartel de Medellín. Ahí está López Michelsen en pantalla. César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala realmente no, era el tío de Aníbal, mi novio con el que yo conozco a Pablo. Lo que quiero es que me diga sí o no si tuvo... Julio César Turbay es muy anterior a la época es bastante anterior a la época de los narcos. Belisario Betancourt. Recibió mucho dinero para su campaña frente a Alfonso López Michelsen. Es ya la época en que Álvaro Uribe está director de la aeronáutica. Que dos han recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña política. Virgilio Barco. Virgilio Barco no recibió, porque además era un hombre rico y un hombre de clase muy alta, pero el socio de Gilberto Rodríguez Orejuela, que se llamaba Germán Montoya, era el hombre detrás del trono en la administración de Barco. Virgilio Barco entonces no recibió él, pero recibió la gente detrás del trono. No recibió él, pero su hombre detrás del trono era socio de Gilberto Rodríguez, aunque en la Chrysler, pero no creo que en el narcotráfico, en la Chrysler, porque Gilberto Rodríguez tenía muchísimos negocios legítimos que pagaban muchísimos impuestos, al contrario de Pablo, que en eso era otra filosofía completamente distinta. Gilberto era un hombre de negocios absolutamente brillante, con muchísimas compañías legítimas. En eso se diferenciaba de Pablo. Y una ilegítima que era la de mayor beneficio económico, que era la droga. Sí. César Gaviria. César Gaviria, que yo sepa, no. Ernesto Samper. Pero de César Gaviria se rumoran algunas relaciones que me conste no, con algunos capos de otros carteles de la zona del país de donde él era oriundo. Ernesto Samper. Ernesto Samper definitivamente fue la persona que recibió los cheques para la campaña de Alfonso López Michelsen, y además recibió algo así como $8 millones de los hermanos Rodríguez Orejuela para la campaña presidencial de él, en lo que se llamó el proceso 8.000. De manera que ese sí resultó carísimo, ese sí le salió caro. Andrés Pastrana. No, Andrés no. Bueno, si fue secuestrado por... fue secuestrado por Pablo, sí, así Andrés no. Ok, vamos con Uribe. Vamos con Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, que es el presidente actual de Colombia, uno de los hombres más respetados por Washington, uno de los hombres más cercanos a la administración del presidente Bush, un hombre de derecha en un mar de diferentes gobernantes latinoamericanos que están de tendencia a izquierda. Fíjese, lo que voy a leer en particular, lo que dice su libro en la página 111, para ser más exacta. Vamos a buscarlo para no... Y en la introducción ya cuento de entrada lo que está pasando. Fíjense, lo que dice, y preste atención usted que me está mirando en su casa. Pablo me presenta al ex alcalde de Medellín y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerde el único con gafas de estudioso.
fue director de la aeronáutica civil en 1980 al 82 y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Sí. Mi negocio y el de mis socios es el transporte, le dice a usted Pablo Escobar, a $5,000 por kilo asegurado. Y está construido sobre una sola base, la pista de aterrizaje y los aviones y los helicópteros. Ese muchacho, Álvaro Uribe, ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector César Villegas, nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas ni aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él, me refiero al presidente, gracias a él, es lo que yo estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín, ahí donde lo ves con sus gafas. Y esa cara de seminarista es un peleador bravísimo. Bueno, entre otras cosas son debo... aseveraciones sumamente graves, señora Claro, Vallejo, sobre el presidente de Colombia, Es el que historia está antigua. recibiendo cerca de $4,000 millones en un plan Colombia, que es de ayuda por parte de los Estados Unidos al narcotráfico colombiano. Cuénteme. Bueno, le cuento que me arrepiento de haber dicho gafitas de estudioso, me traicionó el subconsciente, porque como llevo 20 años viéndolo retratado con gafas, entonces me traicionó el subconsciente de haber dicho cara de estudioso, no gafitas de estudioso. Él salió a decir que yo estaba mintiendo porque había dicho gafitas de estudioso. Me arrepiento, señor presidente, de haber dicho que tenía gafitas de estudioso. Listo, no las tenía. Ya en la corrección del libro dice cara de estudioso o cara de seminarista. ¿Estaba en el narcotráfico el presidente? En el narcotráfico Uribe? no. Yo no sé si en el narcotráfico estaba o no. Mire, yo había podido poner en Pero el si libro... usted dice que le está dando sí. la licencia para las pistas, Sí, para que sí, aterricen sí, los sí, aviones, sí. para que se llenen de la coca. Sí, eso es darle las licencias, no ser narcotraficante. Pero Virginia... Bueno, momento. Entonces, venga, le digo, María Elvira, espere, déjeme termino. El narcotráfico se dispara. Todos estos tipos eran delincuentes del bajo mundo durante los años 70. Y el narcotráfico se dispara y empiezan a entrarles esos raudales de dinero entre el 80 y el 82. Es cuando esas fortunas se vuelven de billions, según Forbes y Fortune. Miles de millones de millones. Según Forbes y Fortune. Y eso coincidencialmente es la etapa en que Álvaro Uribe Vélez es director de la aeronáutica, y muchos de los archivos de la gestión de Álvaro Uribe durante esos 2 años se han desaparecido misteriosamente. Supongo que para eso sirve tener a Juan Manuel Santos de director del Tiempo, o yo no sé qué ha pasado. El periodista Daniel Coronel, que empezó a investigar todo eso, tuvo que salir corriendo de Colombia, y a un periodista del Nuevo Herald, a quien el presidente tuvo el nervio de decir que había escrito mi libro. Imagínense, como si esto lo hubiera podido escribir ese señor. Esto es escrito con la piel y el corazón de una mujer, ¿no? Y además ese señor escribe muy mal y no escribe con el estilo mío, que es, gracias a Dios, creo que impecable. Ese también tuvo que salir corriendo de Colombia cuando el presidente dijo que me había colaborado en mi libro, lo cual es falso. Yo había podido poner todas las investigaciones que ese tipo alguna vez hizo, o que Daniel Coronel hicieron, sobre el pasado del presidente en unos helicópteros y en unas cosas de las que ahorita voy a hablar, y no las puse en mi libro. Yo me limité a poner en mi libro estrictamente lo que Pablo me dijo y lo que me consta. Pero hablando de Daniel Coronel, por ejemplo, él averiguó que el helicóptero que encontraron en los grandes laboratorios de Tranquilandia, que eran un complejo cocainero de 500 hectáreas con 14 laboratorios enormes, 7 aviones, 17 toneladas de coca y un helicóptero, ese helicóptero era coincidencialmente de la familia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando Coronel averigua eso, tiene que salir corriendo del país y asilarse en los Estados Unidos. Helicóptero allí? Nunca le pregunté a Pablo, porque Pablo y yo no hablamos de ese helicóptero. Eso es una investigación que hace un periodista muy prestigioso que se llama Daniel Coronel. Cuando al padre de Álvaro Uribe lo asesina las FARC en un intento de secuestro, Pablo me cuenta que le ha mandado el helicóptero. El primo de Pablo Escobar es José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, primo hermano de Pablo Escobar, a quien ahora la familia de Pablo Escobar defiende porque es el pariente. La prima de los Ochoa es la embajadora en Madrid. Tanto el primo de Pablo Escobar
como la embajadora en Madrid, Prima de los Ochoa, salen a despotricar contra mí y a defender el gobierno de Álvaro Uribe en las emisoras españolas. Eso es como si en este país el primo de Al Capone y la prima de John Gotti tuvieran que salir a defender el gobierno ante las emisoras inglesas. Ese día este país se acabaría. Eso es lo que está pasando en Colombia. Ese es el narcoestado soñado por Pablo Escobar. Yo hablo ahí de la banda de los primos. Claro, pero un momentito. Hay demasiadas coincidencias. Narcoestado, pero es un narcoestado que lo está apoyando el presidente Uribe. Sí.